Reitero, vamos a ver el día de hoy el tema de la retroalimentación respecto de los hechos. Y pues no sé quién guste empezar. Tengo aquí trabajos de Joseph, de Dulce, de Aguilar Caballero, de Karen. No sé quién gusta empezar. ¿A quién le llama? ¿O quién quisiera empezar con relación a los trabajos que tuvimos? Ponle más hojas a la impresora, por favor. Aquí están. Por ejemplo, tengo aquí el trabajo de Fernanda Mata León. ¿Está por aquí? Aquí estás, Fernanda. Sí, profesor, buenos días. Buen día. A ver, ¿qué nos puedes platicar? Primero háblanos de tu caso hipotético. Lo tengo aquí, lo estoy abriendo. El primer ejercicio, ¿en qué te basaste? ¿Cuál fue el caso que te imaginaste? Bien, pues yo armé un hecho hipotético de un robo. Mi hecho convalidativo, ay, perdón, tanto, déjame lo abro. Fue bueno, precisamente el robo. El hecho, Pero ¿cuál sería tu hecho constitutivo? ¿Por qué dices que fue un sí, robo? perdón. El hecho constitutivo fue el robo. El extintivo fue, Pero dinos en qué consiste el hecho. ok, Aquí me pones que fue el domingo 23 de enero de 2022 a las 8:30. El, sí, el dueño de una tienda de abarrotes, ajá, bueno, realiza su llamada al 911 para solicitar una patrulla porque había sido asaltado 5 minutos antes. Entonces, posteriormente pero entonces, ¿cuál va a ser tu hecho constitutivo? ¿Que llamó? No, ¿verdad? no, Que fue asaltado 5 minutos antes. Entonces, nuestro hecho bruto, ¿cuál es? ¿En qué consistió el robo? Lo pones eh, abajo. ajá, eh, eh, ay, es que, bueno, sí está bien identificado, así como lo puse en el escrito. A mí me parece que está muy bien, porque ya está usted enfocada al tema de los hechos, ya se va directo a la audiencia inicial. Por eso le decía, primero díganos cómo se imaginó usted el hecho en bruto y ya después vemos el hecho relevante en el campo procesal. Ok, bueno, el hecho en bruto tal cual lo imaginé fue ese robo que se realizó de alimentos. No sé si Un sea. robo de alimentos. ¿Usted se imaginó Ajá, que se robaron qué? se robaron, pues no sé, ciertos abarrotes como leche o un pan o algo Ok. por eso. Entonces estamos hablando de que se robó, vamos a decir, por hambre, para comer. Ajá, Muy bien. Nuestro hecho constitutivo es el desapoderamiento de un bien mueble ajeno. Y eso en la Ciudad de México se considera robo a establecimiento mercantil e incluso es un robo agravado. Muy bien. Y usted después nos maneja un hecho extintivo. ¿Cuál fue el hecho extintivo? el hecho extintivo yo lo manejé como que la defensa formula que el señor se encontraba en un estado de necesidad justificante. Perfecto. ¿En qué consiste el estado de necesidad? Este estado de necesidad específicamente consiste en que el señor robó porque su familia no había consumido alimento por ciertos días, por lo que peligraba la salud bueno, peligraba la salud y la vida de esa familia.
Me parece perfecto cómo hace usted el ejercicio. Ante un hecho constitutivo, en materia penal tenemos hechos extintivos que pueden ser excluyentes de responsabilidad. Y un excluyente de responsabilidad válidamente puede ser el robo de famélico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no robé porque quise quedarme las cosas o venderlas. Robé porque tenía hambre mi familia. Bueno, me parece adecuado. Y después, Fernanda, ¿qué más? A ver, pasemos al campo. Después me habla usted de un hecho invalidativo. ¿Cuál sería? Bueno, aquí, bueno, no sé si lo puse muy cruel o no sé, bueno, que el ministerio alega que para que ese hecho extintivo pueda darse, ese peligro real, actual o inminente no debe ser evitable por otros medios. Y que alega que entonces el señor bien pudo tener previsto esta necesidad y contar con un fondo para emergencias, para evitar robar. Ok, pero ahí estaríamos hablando de un hecho o de una condición futura. Ajá, exacto. Entonces que ahí ya no supe cómo manejarlo y fue lo único como que se me ocurrió. O Ok, bueno, ok, está bien, pero pensemos lo siguiente, recuerde, los hechos sucedieron. Aquí usted me está diciendo algo que va a suceder y esto cambia porque ya no es un hecho, será una condición a futuro. Entiendo hacia dónde va, está atacando usted por qué no sería un estado de necesidad. Aquí a lo mejor tal vez sería alegar de que pudo haberlo pedido, ¿no? Que se lo regalaran y no apoderarse de ello. Tal vez. Y después usted maneja un hecho convalidativo. ¿Cuál sería el hecho convalidativo? bueno, pues yo lo manejé precisamente bueno, con este argumento de que el señor sí tenía un fondo, pero fue recientemente víctima de un fraude, por lo que ya no cuenta con bueno, con ese fondo que Ok, tenía previsto para emergencias. Y sí, precisamente yo creo que eso es lo que ataca más al hecho invalidativo que planteaba anteriormente. el Ministerio Público, está bien. Y después me pone usted un hecho impeditivo. Aquí creo que como que no está bien planteado. Me dice usted, el juez a solicitud de la defensa sobresee totalmente el asunto. Y me dice, eso es un hecho impeditivo. El juez, recordemos, no señala hechos. La defensa le tuvo que haber planteado un hecho impeditivo al Ministerio Público para que el juez pudiese decretar el sobreseimiento. O sea, la consecuencia está bien, pero creo que la causa nos estamos confundiendo. ¿Qué piensa usted, Fernanda? Sí, bueno, es que, bueno, lo que yo entendí la clase pasada, pues yo por eso me confundí. Hablábamos de, ay, ¿dónde está? Sí, que atacan a la relación. Exactamente, sí, precisamente esta relación y cuando se mencionó que, por ejemplo, son esas excepciones y las defensas, entonces yo creo que, digo, las excepciones, yo creo que igual podría ser las defensas. Y, Algunas defensas, no todas. ajá, bueno, algunas defensas y pues yo creo que ahí surgió mi confusión. Sí, no, está bien. Nada más lo único que voy, o sea, la consecuencia que usted plantea es exactamente la que debe de tener un hecho impeditivo, por lo menos en materia penal. Lo único que yo sugiero es precisar que fue la defensa quien hizo valer el hecho impeditivo. ¿Cuál sería un hecho impeditivo en materia penal? La tipicidad, la prescripción, la incompetencia. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Perfectísimo. Y luego, a ver, pasemos al tema de que les envié ya en materia ambiental.
que me decía Carlos, no, es que nunca vamos a defender a una persona de esa calaña. Imposible. Imposible defender. Pero pues si ni siquiera saben si sí es o no es culpable, ¿no? Ya están ustedes juzgándolo desde antes. Aquí no hay presunción de inocencia. Eso es lo que veo con ustedes y eso me parece muy grave. Imagínense. Si me dicen que hay jaulas y animales flaquitos, ni modo. Bueno, ya estaríamos prejuzgando, pero eso hay que analizarlo más adelante. Pero pensemos por un segundo que como abogados a veces tenemos que defender, pues, los casos que nos llegan, ¿no? ¿O no? ¿O solo van a defender a los buenos? No, yo soy bien mercenario. Yo sé. Pues no es Hay que comer, ¿no? No es ser mercenario, todo mundo tiene derecho a una defensa adecuada, lo dice nuestra Constitución. Y como me platicaba... Pero nosotros no. ¿Usted no tiene derecho a una defensa adecuada? No, que lo dice la Constitución, pero nosotros no. Ah, ok. Bueno, ahí tenemos que ir analizando. Pero, Fernanda, a ver, ¿qué hechos constitutivos encontró usted en el ejemplo que yo les di? ¿En qué consiste, si usted gusta, los elementos que pueden acarrear el día de mañana una sanción en materia de maltrato animal? ¿Cuáles son los hechos que usted identificó? Y si gustan, pueden ayudarle a Fernanda. Bueno, yo identifiqué principalmente 3, que sería el criadero, bueno, esa presunción que se tiene un criadero de perros para venta de ejemplares. Pero a ver, aquí, ¿por qué dicen que hay una presunción de? Porque bueno, yo digo que es una presunción porque esa denuncia se realizó pues precisamente, o bueno, permítanme antes que ya me confundí. No. A lo que voy es que cuando en el campo del derecho decimos se tiene la presunción de, estamos hablando de un hecho valorativamente o un hecho institucional. ¿Se acuerdan de esos? Y a mí me parece que cuando estamos en la instancia de la denuncia, no podemos hablar de que hay presunciones de, se tiene que investigar, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Nada más porque alguien venga y me denuncie algo, ¿presumo que es cierto? No, o sea, es que, bueno, por lo que yo entiendo, y creo que eso se refería un poco Shia, es que, o sea, por lo que vimos en el documento, justo está la presunción porque la persona que fue a denunciar dijo como, pues es que están los perros y se supone que esta persona tiene un criadero, pero, o sea, no pueden iniciar como todo un proceso en contra tal cual de la persona si no ha habido una investigación del por qué están ahí los perros, cómo es que los tienen, como ella dice, ¿no? Que están en jaulas y todo eso. O sea, no ha habido una investigación previa para determinarlo. Estoy completamente de acuerdo en lo que me dices, Carlos. Pues nada más lo que me llama la atención es cómo manejan ustedes presunción de. Jurídicamente tenemos 2 tipos de presunciones, ¿no? Presunción humana y presunción legal. ¿Esto que ustedes me manejan es una presunción legal? Me parece que no. Justo es humana, ajá, justo es nada más, nos basamos en lo que se vio, entre comillas. Pero para que la presunción humana exista, debe de haber Debe existir una investigación. Exacto. Entonces, me parece a mí un tanto inadecuado utilizar la palabra presunción. Dígame, Mariana, Lisbeth, ¿levantó la mano? Sí, estaba pensando que si entonces el hecho podría ser la mera posesión de los perros y ya. Pero la mera posesión... Sin hacer... Ok, pero la mera posesión de los perros en sí no es un hecho constitutivo de nada, ¿no? Yo tengo 3 perritos. Yo diría que sería el maltrato, ¿no, profesor? El maltrato animal por las condiciones en las que se encontraban, ese podría ser el hecho constitutivo. Ok, Rafael, a ver, amplíame un poquito más. Dado a la forma en la que llegaron
las autoridades al domicilio y encontraron a los perros, o la denuncia que se les fue impuesta de que los perros se encontraban enjaulados y en una condición, digamos, que se debía decremento de su salud, ahí podemos ver un maltrato animal que la misma denuncia especifica, que en el artículo, si no me equivoco, era 24 de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, establece cuáles deben de ser las condiciones o cuáles son las condiciones para que se dé un maltrato animal. Entonces, con esto podemos hacer que la denuncia se vaya enfocada al maltrato animal más que a una posesión de perros o a un criadero ilegal, digámoslo. Exactamente. Pienso que en este caso lo que se está investigando es si existe o no un maltrato animal. Y si hay maltrato animal, pues tendrá ciertas consecuencias. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, pregunto, ¿piensan ustedes que un criadero de perros se puede llamar o puede constituir maltrato animal? De acuerdo con la norma. Depende de las condiciones en las que se encuentren los espécimenes. Ok, a ver, amplíame un poco más, Joseph. Bueno, yo sí conozco criaderos de perros. Bueno, conozco uno porque de ahí viene el mío. Entonces, las condiciones, bueno, por lo que leí en el artículo, se supone que tiene que ser que no, que las condiciones en las que tienen que estar deben de ser para que se puedan desarrollar plenamente y puedan tener un desarrollo saludable o algo así era. Entonces, el lugar donde se crían deben de tener bueno, debe de ser un lugar donde no estén en condiciones de hacinamiento prácticamente, o que no se encuentren en condiciones insalubres, o que no se les proporcione el alimento debido, porque eso ya estaría configurando de un maltrato animal. Ok, y aquí tenemos que pasar a lo que dice la propia ley, en este caso, Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. La Ley de Protección de Animales para la Ciudad de México lo que prohíbe son los criaderos clandestinos o furtivos. En el caso que estamos analizando, ¿podemos estar en presencia de un criadero clandestino? Jesús, te escucho. Veo que tienes levantado algo. Jesús Roberto. Ok, creo que no, que fue un error. Les decía, lo que se prohíbe, por lo menos en nuestra ciudad, es los criaderos clandestinos. Karen, usted también me mandó su trabajo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué hechos pueden ser materia de sanción en lo que estamos investigando? Pues, por ejemplo, que en la ley de cuidado para los animales para la Ciudad de México, algo así, decía que se iba a considerar maltrato cuando no tuvieran, pues, las calidades de vida adecuadas y les faltara agua, bueno, no estuvieran en calidades de agua, luz, etcétera. Entonces, yo considero que el hecho constitutivo sería, por ejemplo, que están muy delgados, que se encuentran a los animales muy delgados, entonces eso podría parecer que no se les está dando o proporcionando el alimento suficiente. Y, por ejemplo, que tengan jaulas arriba, porque eso quiere decir que todo el día están a la intemperie del sol. Muy bien. Entonces, para usted existiría un maltrato animal. Como un hecho constitutivo, sí. Ok. ¿Y qué hecho extintivo haría valer usted para, pues, supongamos, defender a esta persona? Bueno, yo en mis hechos constitutivos me basé en que en realidad el dueño o el denunciado más bien, era,
no es que tuviera como tal los perros, sino que él había estado refugiando perritos callejeros y entonces su hogar fungía como un hogar temporal para muchos de ellos y es por eso que, por ejemplo, los perritos como están en condiciones de calle, muchos llegaban pues desnutridos y algunos presentaban como signos de violencia y así, y por lo mismo es que se puede atacar el hecho que decía que algunos perritos no caminaban muy bien. Entonces yo puse que por lo mismo, o sea, había perritos que no, o sea, que no caminaban bien porque habían subido cierto maltrato durante su estadía en la calle. Y bueno, igual puse que lo de las jaulas era porque algunos de ellos, como eran perritos callejeros y Un así. segundo, por favor, un segundo, discúlpeme. A ver, me decía usted, yo hago valer como hecho extintivo que el señor rescata perritos. Y eso, pues a mí no se me hace descabellado, porque aquí donde yo vivo en la esquina, hay una señora que le decimos la loca de los perros, que rescata perritos de la calle y tiene una casa vacía llena de perritos. Entonces, bueno, no se me hace descabellado el ejemplo porque, bueno, aquí yo veo un caso similar. A esta señora la han acusado varias veces de maltrato hacia los perritos. Y tenemos entonces que empezar a analizarlo, ¿no? Y si vamos en ese aspecto que usted me señaló, Karen, ¿qué pruebas tendría usted o cómo confirmaría este hecho que me está haciendo valer? Bueno, para empezar, o sea, lo de que son perritos callejeros y les busca él una familia, pues por ejemplo con las solicitudes que él hace a través de su página para encontrar como una familia ideal para cada perrito. O sea, como todas esas como, pues sí, o sea, papeles que le pide como a la familia, como cómo se van a hacer responsables y así, para comprobar que la desnutrición y el maltrato animal es por causa del tiempo que estuvieron durante la calle, pues podría ser como con recetas médicas, medicamentos que les administra y así, pues obviamente dadas por un médico veterinario especialista. Y por ejemplo, lo de las jaulas, yo había puesto que igual era porque o sea, como eran muchos perritos, había perritos que al estar en la calle se habían vuelto como intolerantes a estar con muchos otros perritos. Entonces, que luego, por ejemplo, ocupaban esas jaulas para que mientras estaba uno, o sea, no generaba como peleas con el otro y como decirle que no tenía que pelear, pero que las jaulas habían sido diseñadas, uno, solamente como para métodos educativos y que solamente podía, o sea, tenía los perritos ahí máximo 20 minutos y que una con eso y dos, que o sea, tenían el tamaño adecuado. Entonces, no sé, o sea, las medidas y las fotografías de que las jaulas eran realmente grandes y contaban con un espacio pues adecuado, que justamente solo era como para mantener ciertos minutos a los perritos para enseñarles que no debían de pelear. Ok, Y pues ya. eso es muy importante porque recordemos que la propia norma señala que se considerará maltrato. Y dentro del maltrato se establece lo que usted me acaba de decir, que tengan condiciones adecuadas. Me refiero únicamente al espacio de iluminación, de ventilación, de alimentación y de hidratación. Si mal no recuerdo, son 5 factores. El espacio. En el caso concreto que yo les mandé, esta persona a la que se le hace la investigación, sí tenía, les decía yo, 5 perros, pero son 5 perros que eran, creo que es inadecuado ya decir de su propiedad, 5 perritos que son su mascota o sus mascotas. Y tenía arriba no unas jaulas como tal, o sea, no eran jaulas abiertas de malla, por decirlo de un modo, sino eran hechos con... Mándeme. Los kennels, como las transportadoras. No eran esas. Yo me imaginaba por ahí, no, eran, vamos a decirle, casas de perro hechas con material, con tabiques, pues. Y cada espacio de cada animal tenía alrededor de 2 metros cuadrados. O sea, ese espacio les daba protección. No estaban, vamos
al rayo del sol, como cuando suben un perro a la azotea, ¿no? Que es lo que yo me imaginé en un inicio. Por eso les digo que necesitamos ver los hechos. Rafael me dice, no hay hechos extintivos válidos para los maltratadores de animales, ya no hay presunción de inocencia, nos dice Rafael. Bueno, hay que analizarlo, Rafa. Yo sé que son temas sinuosos, pero creo que la presunción de inocencia pues tiene que estar presente en todos los casos, ¿no? ¿O cómo ves, Rafa? Me voy a seguir en mi burro de maltratador animal no tiene presunción de inocencia, cárcel directa. Sería muy, muy dragoniano eso, pero vamos, la presunción de inocencia es una garantía que tenemos todos y todas. Y en el momento que nosotros decimos que desaparezca, creo que nos estamos dando un balazo en el pie. ¿No creen? No puede ir ahorita mi vecino a decir que yo maltrato a mis animales. Sí, claro. Y nada más porque él vaya y diga ya lo maltrato. Pues no. Igual el caso de no ser así, o sea, que sea pues el dueño y sea responsable por la simple denuncia. ¿Y luego qué va a pasar con los perritos? Exacto, yo les comento, yo tengo 3 perritas y 2 gatos, porque a mis hijos les gustan los gatos. Tengo una San Bernardo, tengo una Beagle y tengo una perrita criolla que encontré en la calle, la iban a atropellar y la traje para la casa. A veces la perrita criolla hace mucho ruido, ladra y ladra y ladra y ladra y no se calla, pues su naturaleza. Imagínense que van y me denuncian de que estoy maltratando al animal. Por el solo hecho de que se haga una denuncia en mi contra, ya perderé yo la presunción de inocencia, porque el maltrato animal hoy por hoy en Ciudad de México es considerado delito y aparte falta en el campo ambiental. Entonces necesitaríamos replantearnos ese aspecto. Ahora, hay cuestiones donde la denuncia puede ser peor, ¿no? Si yo voy y denuncio, se están haciendo peleas de perro, pues va a estar más difícil. ¿Me mandaste algo, Joseph? No, ignóralo, era para Rafa. Mándeme. No, ignóralo, era para Rafa, disculpen. Ah, ya. Me equivoqué de chat. Ah, ok. Yo dije, ¿esto qué es? Pero bueno, entonces, lo que nos plantea Karen pudiese ser un hecho extintivo. Dígame, Ixayana Vega. Lo que pasa es que yo una vez pues sí denuncié maltrato animal y lo que se tenía que hacer, bueno, que me dijeron fue que tenía que ir pues personal a revisar que efectivamente hubiera maltrato animal para poder darle seguimiento. Entonces, pues supongo que eso como que sería algo. Bueno, yo lo denuncié en el estado, no no en la Ciudad de México. Ok. Pero pues nunca fueron como a revisar porque pues dijeron que tenían muy poco personal y que estaban muy saturados, entonces pues ya se quedó hasta ahí. ¿Pero en qué consistía el maltrato? Porque aquí hay 2 cosas peligrosas. Una, que le digan, vaya usted y constate que sí están maltratando, me trae las plumas del gallo que se peleó o la sangre del perro que mataron, me parece completamente inatendible. ¿En qué consistía el maltrato, Ixayana? Lo que pasa es que unos vecinos pues tenían como muchos perros y todo el tiempo pues sí los tenían en la azotea, pero así sin techo ni nada, y hacía muchísimo calor, los tenían encadenados porque eran pitbulls. Y ya después empezaron como a recoger más perros así como de la calle y los empezaron pues a juntar ahí con los pitbull y pues los pitbull empezaron como a matar a los otros perros y todo el día era como o sea, un escándalo de perros pues que estaban llorando porque pues se estaban matando ahí entre ellos y pues los dueños nunca hacían nada. Ya después nada más pues subían como pues sí, como a estar tirando a los perritos que ya estaban muertos.
¿En qué municipio fue esto? En esa. Ok, habría que revisar, desconozco ahí la normatividad local, si existe ahí unas normas como las que hemos mencionado en contra del maltrato ambiental, o si son meramente cuestiones cívicas. Tendríamos que checarlo. Dime, Joseph. Yo quería preguntarle, por lo que yo estoy entendiendo, por ejemplo, yo en mis hechos ejecutivos, yo puse que lo que se tenía que realizar era presentar para, bueno, para decir que no había maltrato animal, era presentar a lo mejor un peritaje de un médico veterinario para demostrar que están en buena salud los perros. Pero, por ejemplo, lo que es cuestión del criadero de perros, eso no sería competencia del Ministerio Público, ¿verdad? Eso tendría que hacerlo ya la autoridad administrativa, o estoy entendiendo mal. No, está usted en lo correcto, pero lo que yo les mandé no es de Ministerio Público, ¿sí? Ah, Lo que yo les mandé fue una investigación, llamémosle así, por autoridad administrativa competente en el campo, en ok. este caso ambiental. No, no hay delito. Lo que yo les mandé no es de Ministerio Público. Ok. Exacto. Y tiene usted razón. Si hay criadero o no, porque ese es otro hecho, ¿no? Yo entiendo que la denuncia se basa en dos aspectos. Uno, que hay un criadero, y dos, que hay maltrato de animalitos. Este criadero, reitero, es clandestino y está prohibido conforme a la Ley de Protección Animal. Esos son los hechos. Y es lo que tenemos que dilucidar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera platicarme su caso de los que me enviaron? Tengo aquí a Madrid Luisa, a Vivian Díaz, a Medina Cruz. ¿Quién quiere platicar? ¿Usted, Luisa? Sí, si quiere lo que queda de la clase. A ver, dígame. Bueno, en mi caso hipotético, lo que yo planteé fue un caso como de manejo de residuos médicos de unos durante la pandemia de COVID. Entonces, en mi hecho constitutivo es que durante la pandemia el hospital no se deshacía correctamente de los materiales, bueno, de los residuos médicos, ya que varios de ellos los mantenía, bueno, los almacenaba más tiempo del indicado por la Secretaría de Salud, pues es un hospital con 57 camas y de acuerdo con la Secretaría de Salud, los hospitales de 6 a 60 camas tienen 15 días como máximo para, o bueno, tienen 15 días de plazo para almacenar sus residuos médicos y este hospital los está almacenando, bueno, en un plazo mayor a esos 15 días y en ocasiones no estaba como clasificando bien los desechos para deshacerse de ellos, ¿no? Porque hay que desecharlos de acuerdo a lo que son en envases de determinados colores o en bolsas de plástico. Entonces, ese es como en sí mi hecho constitutivo, ¿no? Que hay un mal manejo de residuos peligrosos, que son residuos médicos. Entonces, bueno, en mis hechos extintivos, no sé si los planteé bien, pero yo puse que, pues, como estuvo la pandemia de COVID, pues había una gran afluencia de pacientes, ¿no? Entonces, pues se saturó el hospital y en ocasiones era imposible para el personal médico desechar los residuos como en tiempo y forma, ¿no? Porque se estaba generando una gran cantidad, sobre todo de los que son residuos, ay, ¿cómo se llaman? Bueno, que contenían, me acuerdo que decía que ¿Residuos biológicos? ajá, bueno, residuos, ajá, médicos, pero que contenían como fluidos, o sea, materiales desechables, ¿no? Que contenían fluidos. Entonces, que estaba generando una gran cantidad, pues en ocasiones el personal médico no tenía la posibilidad de, pues, de deshacerse correctamente de ellos, ¿no? Porque se generaban muchos. Entonces, aparte, pues la pandemia es una situación extraordinaria y pues nunca había habido una capacitación, bueno, no hubo una capacitación previa para el personal médico, ¿no?
y por lo mismo, pues a veces no alcanzaban los contenedores para separar los desechos correctamente, ya que todo el sector salud sufrió de carencias durante la pandemia y no era posible como conseguir más contenedores, ¿no? Entonces ya después en los hechos invalidativos. Fíjense, aquí Luisa está haciendo valer lo que se conoce como hecho notorio. Un hecho notorio es aquel que la media de la población entiende y no necesita prueba. Los hechos notorios no se prueban. Que que estamos en pandemia, es un hecho notorio. Todos y todas, pues estamos en ese entendido, ¿no? Otro hecho notorio que nos señala Luisa es, pues se saturaron los hospitales y a lo mejor teníamos un contenedor pensado para condiciones, llamémosle normales, pero en esta condición extraordinaria no nos dio abasto. ¿Sí se dan cuenta de esto? Todos estos hechos que señaló serían hechos notorios. Y después me decía, Luisa, la interrumpí. Bueno, que ya después como que pasé a hechos invalidativos, que de acuerdo con el panorama de generación y manejo de residuos sólidos y médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, que se publicó en julio del 2020, pues hay ciertas recomendaciones para llevar un buen manejo de residuos en los hospitales durante la pandemia, ¿no? Y que la crisis por COVID-19 pues no justifica hacer de lado las prácticas correctas para desechar los residuos, porque esto podría significar un riesgo mayor y agravar pues el problema que estamos viviendo. Y ya para cerrar con los hechos convalidativos, pues puse que no se omitieron todas las medidas para disponer correctamente los recursos, ya que pues cuando había posibilidad, pues se desechaban de la forma que hay que hacerlo. Y que pues con base en el documento que se citó previamente, hay diversos métodos para disponer de los residuos médicos, pero que varios de ellos pues eran imposibles por lo mismo de la crisis por el COVID. Un ejemplo es la desinfección clínica, que sería pues usar ciertos químicos para desinfectar los materiales, por ejemplo, pues el uso de cloro, ¿no? Pero pues hubo desabasto de estos productos de desinfección por la misma pandemia y que aquí pues justamente nadie está obligado al imposible, ¿no? Si no había productos, como querían que se hiciera la desinfección. Y ya ese fue el caso que planteé y mis hechos. Ok. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Continuamos con esto el día viernes. Les agradezco a todos y a toda su participación y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Cuídate. profesor. Hasta luego. Gracias, Luego. maestro. Hasta luego.